Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno de la carrera de Psicología en la Unidad Académica Profesional de Jupilco. Estoy cursando el noveno semestre. Y bueno, en esta segunda charla o en esta segunda transmisión, siguiendo con el abordaje de temas de psicología, vamos a hablar sobre la comunicación asertiva, vamos a hablar sobre una actitud asertiva, vamos a hablar sobre el comportamiento asertivo, porque la asertividad, si ustedes conocen un poco el término, tiene esta doble dualidad de ser una herramienta de comunicación, pero también puede ser considerada una actitud ante la vida, ante las relaciones sociales, que nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, actuar de la manera en que nosotros creamos conveniente y correcta y a defender nuestros principios. En especial nos vamos a basar en la comunicación asertiva, pero también vamos a hablar un poquito de las otras vertientes. Bueno, para empezar hay que hacernos unas pequeñas preguntas a modo de reflexión, simplemente para ver si sabemos un poco del tema, qué sabemos del tema, qué nos han enseñado, ¿no? En la escuela a veces se aborda estos temas, en especial en las materias relacionadas con la comunicación, con el desarrollo humano, con la psicología, etcétera, ¿no? Entonces comencemos por preguntarnos si sabemos qué es el lenguaje asertivo, ¿no? Sabemos qué es el lenguaje asertivo, sabemos cómo se usa el lenguaje asertivo, sabemos cómo desarrollar el lenguaje asertivo y bueno, para diferenciar un poquito, para comenzar a saber cómo es el lenguaje asertivo, hay que preguntarnos qué no es el lenguaje asertivo. Una de las dos formas es ¿qué es el lenguaje agresivo? Nosotros tenemos una idea, yo creo todos, bastante clara de cómo es un lenguaje agresivo, ¿no? También lo contrario de eso, que tampoco es asertividad, es un lenguaje pasivo. ¿Sabemos cómo es un lenguaje pasivo? ¿Sabemos identificar cuando nosotros estamos hablando con un lenguaje pasivo o con un lenguaje agresivo? Hay que hacernos estas pequeñas preguntas para, como les decía, poner en práctica la asertividad. Esa va a ser la meta de esta charla, de este video, que ustedes se lleven al final unos consejos prácticos para poner en práctica, valga la redundancia, la asertividad en su vida diaria. Comencemos por definir qué es la asertividad. Para poner algo en práctica, primero debemos de conocerlo. Bueno, la asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar de una manera adecuada, sin ser hostil, sin ser agresivo y sin ser pasivo o sumiso, sus emociones frente a otra persona. No solo las emociones, sino sus ideas, sus principios, lo que él piensa, lo que él siente, ¿no? Las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos, tanto positivos como negativos. Como decimos, no se andan con rodeos, ¿no? Comúnmente se escucha esa frase cuando una persona es directa, que no se anda con rodeos. Y es precisamente por eso, porque esta persona es asertiva, sabe comunicarse, sabe expresar lo que siente, sabe expresar lo que quiere, lo que piensa y lo que desea, pero sin llegar a ser agresivo, sin llegar a ser hostil y sin llegar a herir a otras personas. Es importante que esta comunicación, que esta expresión de estas ideas sea de una manera adecuada, de una manera pacífica, para entender que, bueno, que para dar a conocer nuestro punto de vista adecuadamente, ¿no? La primera característica que debemos de tener en cuenta en la asertividad es que se puede observar en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones personales, se puede observar en muchos ámbitos y nos puede ayudar a desarrollarnos, a tener mejores relaciones, mejores interacciones en muchos ámbitos. Hay personas que se comunican de manera agresiva e incluso pasiva. La clave de las habilidades sociales es saber comunicarse con asertividad y con empatía, ¿no? Es un equilibrio entre estas dos formas de comunicarse. Comunicarse de forma agresiva quiere decir que nosotros somos hostiles a la hora de comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones. ¿Por qué somos agresivos? Porque muchas veces no sabemos expresarlas de forma adecuada o estamos condicionados a estar siempre a la defensiva, ¿no? Siempre a la defensiva de qué van a decir de lo que yo pienso, no me van a tomar en cuenta, no me van a dejar hablar. Entonces es una comunicación muy ruda, ¿no? Utilizamos groserías, alzamos la voz, hacemos muchos ademanes muy exagerados
y esto no es bueno, es una comunicación agresiva y eso causa que las personas con las cuales estamos platicando se pongan a la defensiva también. Se pongan a la defensiva porque a nadie le gusta que le hablen de esa forma, a nadie le gusta que le hablen de una forma agresiva, hiriente incluso, ¿no? Depende de el poco control de las emociones que tenga la persona. Y por el otro lado, la comunicación pasiva es una comunicación sumisa, donde muchas veces nos quedamos callados, no queremos decir lo que pensamos, lo que sentimos, por varias cuestiones, porque no queremos herir a la otra persona, porque pensamos que no nos van a tomar en cuenta, entonces mejor no, porque decimos no queremos hacer un escándalo, no, es lo contrario a una comunicación agresiva, es guardarse las cosas, no decir nada, estar siempre callado. Se puede ver como una forma de evitar problemas, pero bueno, al fin y al cabo nos estamos reprimiendo cuando tenemos una comunicación o un lenguaje pasivo. Lo ideal es el equilibrio y el equilibrio es la asertividad. La asertividad nos puede ayudar a resolver conflictos. Nos ayuda, como aquí dice, a enfadarnos bien. ¿Qué quiere decir esto? Enfadarnos bien. No quiere decir que sea bueno enojarse, pero que si nosotros tenemos esta emoción de enojo, de ira, pues sabemos controlarlo, ¿no? No dejarnos llevar por esa emoción y que repercuta en nuestras palabras, en nuestra actitud, ¿no? Aprendemos a defendernos y poner límites claros, lo que permite que nos sintamos bien y aumentamos nuestra autoestima. Es importante establecer esos límites hablando asertivamente entre qué queremos hacer, qué no queremos hacer, cómo nos sentimos, si nos gusta cómo nos sentimos y si no nos gusta cómo nos sentimos, ¿no? Bueno, la falta de asertividad tiene algunos síntomas, por así decirlo. Tiene algunos síntomas que se pueden observar en una persona que no es asertiva. Se puede observar en su lenguaje corporal, en su lenguaje verbal. Y aquí hay algunos de ellos. Una persona con falta de asertividad se caracteriza por varios factores en su manera de pensar y de hablar. Los pensamientos es lo que provoca una comunicación no asertiva. Si nosotros tenemos pensamientos de sumisión, de agresión, de hostilidad, de mejor no digo nada, es lo que va a provocar que nosotros no expresemos de forma clara y correcta nuestras emociones, lo que sintamos o lo que pensamos, ¿no? Una de las cuestiones que tiene la falta de asertividad es que hay más preocupación por los demás que por uno mismo, ¿no? El ser empático siempre es bueno, el ser empático está bien porque preocuparnos por la otra persona es una demostración de nuestro respeto, de nuestra educación. La empatía es buena, pero también debemos de preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? No solo por las demás personas, también nosotros debemos de preocuparnos por nosotros mismos y debemos de ponernos incluso en primer lugar. Preocuparnos primero por nosotros nos va a permitir después ayudar bien a las demás personas. Una falta de asertividad se caracteriza porque las personas se preocupan más por los demás, por no herirlos, por no decir algo que los vaya a molestar, por no ofenderlos, aunque lo que digamos y sentimos sea verdadero y no tenga nada de malo. Claro que si nosotros vamos a decir algo malo y ofendemos a las demás personas, ahí sí ya el problema está en nosotros. Pero cuando nuestras ideas, nuestras emociones no llevan la intención de ofender y no son malas, aunque molesten a las demás personas, nosotros debemos de expresarlas, debemos de comunicarlas, ¿no? Entonces la falta de asertividad tiene como síntoma esto de que nos preocupamos más por los otros y bueno, lo que yo siento me lo aguanto y me lo guardo, pero no tiene que ser así. También otro síntoma es que sienten que no los entienden o que se van a reír de él o de ella. Como decíamos, es una actitud del pensamiento, lenguaje pasivo. Eh, no me van a entender, no van a comprender lo que siento, no van a comprender lo que quiero decir, o se van a burlar de mí por decirlo, ¿no? Este es un síntoma de la falta de asertividad y simplemente muchas veces está en nuestra mente, porque las demás personas nos pueden entender perfectamente o pueden tomar a bien nuestras ideas, pero nuestra mentalidad de no me van a entender, se van a burlar de mí, es lo que nos impide tener una comunicación asertiva. Las personas con falta de asertividad tienen un sentimiento de impotencia, porque no poder expresar adecuadamente lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, te va a dar un sentido
de impotencia, de no poder realizarlo, no poder hacerlo. Un volumen de voz tenue o un volumen de voz bajo, poca fluidez para hablar, no tienen una buena expresión, una buena fluidez, tartamudean, se sienten inseguros, no encuentran las palabras adecuadas para decirlo, y esto lo podemos ver en muchas ocasiones, en exposiciones, en la clase, cuando nosotros estamos tratando temas delicados con personas, cuando estamos tratando algunos temas que pueden ser delicados para ciertas personas, ciertos temas que pueden resultar incluso tabú. Vemos que unas personas tienen más desenvoltura, se saben desenvolver mejor, hablan mejor, se expresan mejor, no en cuestión de vocabulario o de conceptos o definiciones, sino que simplemente son más fluidos, se ve con más seguridad, más confianza. Es porque esas personas tienen una comunicación asertiva, tienen desarrollada esta habilidad que les ayuda a comunicar lo que piensan, lo que quieren decir de forma adecuada. En cambio, las personas que no tienen asertividad, pues se les dificulta mucho más. Puede generar ansiedad, el no poder expresarnos de forma adecuada. Puede generar ansiedad por no poder decir lo que pensamos, no poder decir lo que queremos, y bueno, también puede generar frustración, el sentirnos frustrados, que chocamos con la pared cuando queremos hablar con las demás personas. Y esto, en consecuencia, todos estos síntomas pueden provocar la pérdida de autoestima y la pérdida del respeto por parte de los demás, ¿no? Porque al sentirnos siempre inseguros, cuando vamos a hablar, al sentirnos siempre menospreciados, al sentirnos ansiosos, pues va a crear una sensación de no lo estoy haciendo bien, no lo expreso de forma adecuada, yo soy el problema, yo, y toda esa culpa puede causar una disminución de la autoestima en nosotros mismos. Y bueno, ¿por qué una persona no es asertiva? ¿O por qué hay personas que tienen una buena comunicación asertiva y por qué hay otras que no la tienen? Hay muchas razones. En realidad la comunicación asertiva se debe de desarrollar desde el principio, desde que los niños comienzan a hablar, desde que los niños comienzan a expresarse. Nosotros debemos de inculcarles que siempre se expresen de forma asertiva, no agresiva ni pasiva, ¿no? Siempre que haya ese equilibrio. Y bueno, aquí hay algunas razones por las cuales puede haber esa falta de asertividad. De que exista o haya existido un castigo frente a las conductas asertivas. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando nosotros decimos lo que queremos decir, así tal cual, sin ofender a nadie, sin ofender a las demás personas, se nos puede llegar a ver de mala manera. E incluso nos pueden llegar a decir, no seas así, eso no se dice, ¿no? Porque las demás personas precisamente tienen miedo de que alguien se sienta mal, de que vas a ofender a tal persona, de que vas a decir esto y se va a sentir ofendido a tal persona, se va a enojar porque digas la verdad, ¿no? Entonces ese castigo de estarnos siempre callando cuando tenemos actitudes asertivas, cuando decimos lo que pensamos, tal cual, sin ofender, sin ser agresivos, es lo que muchas veces nos limita a tener una comunicación asertiva o nos condiciona a que la asertividad pues va a ser mala. Lo podemos ver mucho de niños, como dice el dicho, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto que los niños, si les preguntas algo, te contestan con la verdad, ¿no? Y es que debe de ser así. Pero nosotros de adultos, ¿qué decimos cuando los niños dicen algunas verdades que resultan incómodas para las personas o incómodas para nosotros mismos? Los regañamos, ¿no? No, eso no se dice, o no, cállate, calladito te ves más bonito. Y todas estas cuestiones hacen que el niño relacione que la asertividad o el decir las cosas como son es algo malo, ¿no? Porque a nadie le va a estar gustando que lo regañen, que lo callen, incluso que lo castiguen o que le peguen, ya en casos extremos, por decir la verdad. Entonces desde pequeños nos condicionan que la asertividad es mala, cuando no debería de ser así. Nos deberían de inculcar un lenguaje asertivo, y más cuando nos preguntan, ¿no? Porque bueno, cuando somos niños, nosotros andamos en nuestro mundo y cuando nos preguntan tal cosa es cuando respondemos, ¿no?
Entonces, no hay que hacer eso. Si nosotros tenemos un niño en casa, no hay que hacer eso. Y si nosotros ya somos adultos y nos falta asertividad, hay que poner atención en este punto para ver si es por esa cuestión que nosotros no somos asertivos, ¿no? Eh, el siguiente punto va muy de la mano con el primero, que es obtener más refuerzo gracias a conductas agresivas o sumisas, ¿no? Cuando nosotros, un refuerzo es un estímulo que es gratificante para nosotros y que nos los dan cuando tenemos esta actitud agresiva o sumisa, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que le aplauden a los niños pequeños? Otra vez el ejemplo, porque desde ahí empieza la educación en una comunicación asertiva. ¿Cuántas veces no hemos visto que el niño llegue y nos dice: en la escuela me dijeron tal cosa? No, ¿y tú qué le dijiste? No, yo le respondí tal cosa y tal cosa y tal cosa, y nos dice algo muy agresivo y nosotros le decimos: bien, no te dejes, bravo, eso es todo. Estamos reforzando una conducta agresiva, ¿no? Obviamente no vamos a enseñar al niño a lo contrario, o no nos vamos a enseñar a nosotros mismos a lo contrario, que es a dejarnos o ser sumisos. Pero tampoco debemos de reforzar esas conductas agresivas, ¿no? Debemos de siempre fomentar que la comunicación sea equilibrada, que no sea ni agresiva ni pasiva. También otro punto importante de la falta de asertividad es no reconocer o rechazar los derechos propios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros no sabemos o cuando no le damos importancia a los derechos más básicos que tenemos, que es el expresarnos bien, el sentir nuestras emociones de forma adecuada, el poder comunicarnos libremente con los demás, si no conocemos estos derechos, no vamos a buscar ejercerlos, ¿no? Si no conocemos que yo tengo derecho a decir lo que pienso, a decir lo que quiero, sin importar que, bueno, otra persona, por su propia cuenta, ¿no? Porque nosotros no vamos a buscar ser agresivos ni hostiles. Si nosotros no expresamos lo que sentimos, se nos está haciendo negado un derecho, o estamos negándonos nosotros mismos un derecho. Nosotros tenemos el derecho de expresarnos bien, de expresarnos adecuadamente, expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, expresarnos libremente. Y el no saber esto, el no reconocer este derecho fundamental, es lo que nos limita a veces a tener una falta de comunicación. Porque, no sé, pongámosle un ejemplo más grande para que se ilustre un poco más. Si nosotros no sabemos que tenemos derecho a un hogar, a una vivienda, no la vamos a buscar. Si nosotros pensáramos que no tenemos derecho a vivir cómodamente, no buscáramos una vida cómoda, ¿no? Si a nosotros nos inculcaran desde pequeños que vivir de una forma cómoda no es bueno, vivir con ciertos lujos que nosotros nos podamos proporcionar de acuerdo a nuestra situación económica, no vamos a buscar eso, ¿no? Pero en ese caso sí se puede ver que siempre nos incitan a tener una vida mejor, siempre nos incitan a buscar más comodidades, a ser mejores, a superarnos. Entonces nosotros, como ya sabemos eso, lo hacemos. Así pasa con esto. No nos enseñan desde pequeños que tenemos derecho a comunicarnos libremente, ¿no? Siempre nos están reprimiendo o aplaudiendo conductas agresivas o sumisas. Entonces, desarrollamos eso. Debemos de saber que tenemos el derecho a expresarnos libremente y sin ofender a los demás, claro. Y la otra es patrones de pensamiento irracionales, que engloba todo lo que ya hemos venido platicando. Los pensamientos irracionales son estos de que no merezco esto, tal vez no me entiendan, se van a burlar de mí, no voy a poder decirlo bien, no voy a poder decir lo que pienso, o me van a hacer daño por decir lo que pienso, ¿no? Todos estos pensamientos son irracionales cuando no tienen un fundamento real en el cual basarse, ¿no? Cuando son producto meramente de nuestra imaginación o de nuestro pensamiento. Y bueno, ahora vamos a ver qué implica la asertividad. La asertividad tiene varios elementos o implica varias cuestiones. Una de ellas es que requiere la asertividad requiere una parte de actitud humilde, no una actitud altanera. ¿Por qué una actitud humilde? Bueno, porque solo así vamos a poder nosotros
empatizar con las demás personas, poder expresarnos de forma adecuada, no ser egocéntricos, no ser altaneros, y esto nos va a permitir comunicarnos de forma adecuada. La humildad es el primer paso. Saber que somos iguales que la otra persona nos va a poner en la misma sintonía, en el mismo nivel para poder comunicarnos. Cuando una persona se siente más que la otra persona, va a hablar de forma despectiva, ¿no? Va a hablar de una forma arrogante. Cuando se siente menos que la otra persona, van a hablar de forma sumisa, de forma pasiva. Entonces la humildad nos pone al mismo nivel que las demás personas, que es donde todos estamos en el mismo nivel, no hay nadie superior ni inferior a nosotros, y eso nos permite ponernos en una misma sintonía de comunicación. No me refiero a tutear a la otra persona, porque bueno, al menos en nuestra cultura, pues está respetado la jerarquía de hablar de tú, de usted, sí, pero eso no significa que la otra persona esté por encima de ti o que tú estés por abajo. Estamos en el mismo nivel. Hay que aceptar también que nadie está en posición de la verdad absoluta. Nosotros no somos conocedores de la verdad absoluta. Nosotros tenemos nuestra perspectiva y también importante, la otra persona tiene su perspectiva. Y este es el tercer punto, entender que el punto de vista de la otra persona es importante. Entender que la otra persona tiene un punto de vista, tiene una visión de las cosas, tiene un paradigma el cual le dicta cómo ver las cosas, y hay que entender que es importante tomar en cuenta ese paradigma. Perdón, no quiere decir que lo vayamos a aceptar, no quiere decir que vayamos a quedarnos con su punto de vista. Entenderlo no significa aceptarlo, ¿no? Simplemente comprender de dónde surge o cómo puede surgir, o comprender simplemente que su punto de vista va a ser diferente al de nosotros y que es válido que sea diferente al de nosotros, ¿no? Porque no debemos de pensar igual, no debemos de pensar lo mismo. Tenemos diferentes experiencias, hemos tenido diferentes modos de vida, estilos de crianza, y eso es lo que va a determinar cómo pensamos y cómo actuamos, ¿no? Entonces entender eso es importante. También hay que entender que si la otra persona se comporta de una forma agresiva o de una forma hiriente, lo que nos ha lastimado en realidad es la forma en que se ha comportado, no la persona como tal. Porque muchas veces, y se da más en discusiones, cuando estamos peleando, nos podemos sentir lastimados, atacados o heridos y atacar a la persona, cuando no debemos de hacer eso, no nos debemos de meter con personas, sino que debemos de abordar los puntos de vista, abordar los puntos de los argumentos de la otra persona y entender que eso es lo que nos ha lastimado, si es el caso, ¿no? Para evitar así caer en confrontaciones personales y meter al último temas que no tienen nada que ver, ¿no? Porque cuando sabemos que nos metemos con lo personal, pues nos sentimos bastante atacados, bastante heridos y podemos decir y hacer cosas que no queremos. Aquí esta imagen ejemplifica lo que estamos abordando en los puntos anteriores. La asertividad significa, por una parte, lo que yo quiero y por otra parte, lo que las demás personas quieren, ¿no? Debemos de decir lo que queremos, expresar lo que queremos, pero saber que la otra persona también tiene un punto de vista, también tiene deseos. Y donde podamos coincidir, donde podamos llegar a un punto medio, a un punto de acuerdo, a un punto de coincidencia, es donde vamos a utilizar la comunicación asertiva. No queriendo ganar, por eso el principio de la diapositiva decía una charla ganar-ganar. No se trata de yo ganar siempre, no se trata de perder yo siempre, sino que ambos salgamos ganando en una comunicación y en una actitud asertiva. Bueno, ya sabiendo qué es, qué implica y qué nos puede, como ya conociendo la asertividad, ya conociendo el concepto, podemos abordar qué beneficio nos trae una actitud asertiva o una comunicación asertiva, ¿no? Como primer punto, nos manejan que la asertividad nos puede ayudar a resolver conflictos, nos ayuda a enfadarnos bien, como ya lo decíamos, a defendernos y poner límites claros. Este es el principal punto, este es el principal beneficio que nos va a traer siempre la comunicación asertiva en la vida diaria.
la resolución de conflictos, una comunicación adecuada con las demás personas, una comunicación directa, sin llegar a ser agresiva, nos va a ayudar siempre a dejar en claro lo que queremos y nos va a permitir poder escuchar a las demás personas que quieren. Entonces, ya teniendo los dos puntos sobre la mesa, fácilmente se puede llegar a un punto medio, porque, y esto es importante, la principal causa de que muchas veces estemos en conflicto una y otra vez, o conflicto por un largo tiempo con una persona, es que ni la persona nos entiende ni nosotros la entendemos a ella. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación, no hay una comunicación asertiva. Las personas se cierran a su punto, se cierran a su realidad y no la expresan de forma adecuada ni quieren escuchar a la otra persona. ¿Sí? Se cierran a eso que piensan, eso que sienten, y bueno, eso no es, el cerrarte pues no te va a llevar a ningún lado, no te va a abrir ninguna puerta, ¿no? La conducta asertiva protege ante intentos de manipulación. En la persona que se ve presionada para que tenga conductas que no desea realizar, por lo tanto la asertividad favorece las relaciones interpersonales respetuosas, fomenta la autoestima y el autocontrol emocional. Este punto es importante, con dejar en claro lo que queremos y más que nada dejar en claro cómo vamos a actuar y cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones, va a evitar que otras personas puedan manipularnos emocionalmente o conductualmente. Porque si tenemos nosotros bien en claro qué queremos, ponemos los límites claros con la otra persona, va a ser difícil que esa persona pueda, mediante engaños, hacer que nosotros sobrepasemos esos límites que nosotros mismos hemos puesto, ¿no? Debemos de tener claro nosotros primero hasta dónde queremos llegar, qué queremos hacer, qué no queremos hacer, para que después, si ya tenemos claro ese límite, va a ser fácil ver cuando la otra persona intenta hacer que pasemos ese límite. Hablando de cualquier ámbito, sea laboral, que excedamos nuestro trabajo, ¿no? Que nos dejemos explotar laboralmente, hablando de relaciones interpersonales, familiares, etcétera. Este punto es importante. Nos dice que hay evidencia de que la asertividad tiene beneficios en las relaciones interpersonales, en el bienestar psicológico, en la sexualidad humana, en el rendimiento académico, en el ámbito laboral, deportivo y otras muchas áreas. Cualquier área donde se necesite que haya una comunicación adecuada, la asertividad va a jugar un papel fundamental para eso. ¿Por qué? Porque simplemente con una buena comunicación podemos llegar a muy buenos acuerdos, a muy buenas interacciones y eso nos va a facilitar muchas cosas. Para que no sea todo teoría, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí nos plantean este ejemplo. Nos dicen que hay que imaginar que nosotros vamos a un restaurante a cenar, ¿no? Y que cuando el camarero te trae lo que has pedido, notas que tu copa, la copa en la que te sirvió tu bebida, está un poco sucia. Tiene marca del labial de otra persona, tiene ahí los labios pintados y tú te das cuenta. Entonces, ¿qué podrías hacer? Hay tres actitudes que puedes tomar. Disculpen. La primera, no decir nada y usar la copa sucia. Decir, bueno, está sucia de este lado, le tomo del otro lado, no hay problema, no pasa nada. ¿Para qué hacer un escándalo, no? ¿Para qué perder más tiempo? La segunda es lo contrario, armar un escándalo en el local. Llamar al mesero y decirle, oye, esto está sucio, no puede ser, no pueden tratar a sus clientes así, quiero hablar con tu gerente, bla, 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 bla. ¿No? Hemos visto muchas de estas escenas. Y en realidad ninguna de las dos cuestiones está bien. Por un lado, la de no decir nada, aguantarnos, es un lenguaje pasivo, un lenguaje sumiso. No decir nada, bueno, ante una situación así que nos están trayendo una copa sucia, un vaso sucio, un plato sucio, pues no es bueno, quiere decir que no hay buena limpieza. Pero tampoco debemos de hacer lo contrario, un lenguaje agresivo, que es insultar, exaltarnos, hablar de más, insultar a las personas que ahí trabajan. Ese es un lenguaje hostil o agresivo. Lo ideal es lo asertivo, que sería lo que aquí nos dicen, llamar al camarero, pedirle que por favor te cambie la copa y hacerle la observación, ¿no? Porque claro, decirle, llamarlo y decirle, oye, esta copa está sucia.
No sé si la confundieron o si la traspasaron o no la lavaron bien. ¿Me podrías por favor cambiar la copa a una que esté limpia? Y de esta forma expresas lo que sientes, expresas tus deseos, lo que quieres, que es cambiarte la copa, y de cierta forma te das a respetar, pero sin llegar a faltarle al respeto a las demás personas. Y bueno, ahora ya vimos todo eso, ahora vamos a ver cómo ser asertivo, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa aquí. Lo principal es tener claros los objetivos. ¿Qué es tener claros los objetivos? Saber exactamente qué es lo que quieres lograr, qué es lo que sientes, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si ni nosotros mismos tenemos claro estos principios, qué queremos hacer, cómo pensamos, cómo nos sentimos, no vamos ni a poder expresarlos ante las demás personas. Entonces el primer punto es tener claro nuestros objetivos. Lo siguiente es huir de juicios, es decir, debemos de huir de los prejuicios. Los prejuicios son la principal causa de que no exista una buena conexión, de que no exista una disposición adecuada para hablar con las demás personas. Si nosotros desde antes de hablar con las demás personas ya estamos pensando cómo es esa persona, ya la estamos catalogando, estereotipando, difícilmente va a poder ser una comunicación honesta. Vamos a estar siempre hablando en función de nuestros prejuicios, de nuestras ideas de esa persona, cuando puede ser que esa persona, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, ni siquiera es así. Nosotros juzgamos muchas veces antes de conocer a la persona, ¿no? Después de esto, es importante escuchar lo que la otra persona tenga que decir. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que tenemos dos orejas y una boca. Por eso debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Entender a la otra persona lo que quiere decir y lo que quiere expresar es importante para poder entenderla y para poder entender por qué piensa, por qué siente así, para poder llegar a un acuerdo o una comunicación adecuada. No debemos de solo cerrarnos a nosotros, expresar claramente lo que queremos, ¿no? La asertividad no solo es eso, no solo es decir con claridad y precisión lo que queremos, sentimos o lo que queremos hacer o lo que deseamos, sino que escuchar al otro también es parte de esa, es parte de la asertividad. Y escucharlo de forma adecuada, una escucha atenta, ¿no? No simplemente oír y que pase por una oreja y que salga por la otra, como comúnmente se dice. Lo siguiente es describir hechos concretos, es decir, no caer en subjetividades, y esto es más cuando estamos estableciendo un punto de vista entre varias personas, cuando queremos llegar a un acuerdo o cuando discutimos acerca de un conflicto que tenemos ambos, ¿no? No podemos ir yo pensé que tú hiciste esto, yo sentí que tú querías decir esto, ¿no? Sino expresar hechos que sí pasaron, te comportaste de tal forma y eso me hizo sentir mal, dijiste tal cosa, ¿no? Esos son hechos, lo que la otra persona hizo, lo que la otra persona expresó, que pudo habernos lastimado, ¿no? Ya después de expresar los hechos, manifestar nuestros sentimientos y pensamientos, es decir de forma clara y contundente cómo nos hace sentir lo que ha ocurrido. Va de la mano estos dos puntos. Si nosotros primero, como les decía, decimos, tú dijiste tal cosa, dijiste esto y esto y esto, y eso me hizo sentir, eso me hizo pensar que, ¿no? Pero ya primero estamos hablando de un hecho concreto, de lo que hizo realmente la otra persona, y ya después de lo que nos hizo sentir a nosotros, ¿no? Esa es la forma adecuada para poder expresar nuestros sentimientos, porque expresamos el sentimiento de un hecho en concreto, de lo que sí hizo esa persona, no de lo que nosotros pensamos que hizo o que quiso decir, ¿no? No, si a lo mejor un día una persona nos saluda de forma seca o cortante, no amable, nosotros no podemos pensar, ya le caigo mal, se enteró de algo de mí, seguro le dijeron chismes, sino que debemos de expresar hechos concretos cuando hablemos con esa persona. Debemos de decir, por ejemplo, tú me saludaste de una forma poco amable en la mañana y eso me hizo sentir mal, eso me hizo pensar que ya no te caigo bien, ¿no? Porque la otra persona ni siquiera pudo poner atención en cómo nos saludó o ni siquiera puede tener un problema con nosotros, sino puede tener un problema personal
que simplemente pues se refleja en nuestro modo de actuar, de pensar y no tiene nada que ver con nosotros. Muchos malentendidos se dan por esto, porque presuponemos lo que la otra persona quiere decir, quiere pensar, quiere hacer y no preguntamos, no manifestamos los hechos concretos y no pensamos cómo nos hace sentir y qué es lo que nos hace sentir eso realmente. Si nosotros estamos enojados, debemos de preguntarnos, bueno, ¿me enojó algo que él hizo o algo que yo pensé que él hizo o que él manifestó, ¿no? Es importante eso. Eh, Después de eso es pedir de forma concreta y operativa lo que queremos que se haga. Y esto es más que nada cuando estás llegando a un acuerdo. No porque quieras imponer lo que tú se haga, sino porque cuando tú llegas a un acuerdo debes de expresar qué quieres en ese acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si están, un ejemplo de la vida cotidiana, están eligiendo una película que ver con tus hermanos o con tus primos, con tus padres, con quien sea. Y bueno, a ti te gustaría que vieran una película de terror y que compraran palomitas y refresco. Pero tu hermana o tu hermano quiere que vean una película de comedia y que compren una pizza. No sé, por ejemplo. No debes de expresar tú claramente lo que quieres, debes de expresar de forma contundente qué quieres que se haga y escuchar el punto de vista de los demás. Este es un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Aquí puede ser muy fácil ponernos de acuerdo, otras veces no tanto. Hay veces que por cuestiones cotidianas causamos un problema mayor del que en realidad es. Entonces, la asertividad nos puede ayudar para estos pequeños momentos que realmente no tienen tanta importancia como para otras cuestiones más grandes, más graves. No sé, por ejemplo, a dónde quieres llevar tu relación con tu pareja. ¿Quieren seguir? ¿No quieren seguir? ¿Quieren darse un tiempo? ¿No quieren darse un tiempo? ¿Quieren hacer algo para reforzar el amor? Esas cuestiones pues ya son bastante más complejas, ¿no? Y la comunicación asertiva es lo que nos puede ayudar tanto en esos problemas que tienen una importancia mayor como en los problemas cotidianos de la vida diaria. Y lo último es especificar los beneficios que tendrá lo que nosotros planteamos y escuchar los beneficios que nos plantea la otra persona, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, siguiendo con el ejemplo de la pareja, es que si nos damos un tiempo podemos pensar de forma clara qué sentimos por la otra persona, podemos pensar de forma clara qué queremos hacer y si realmente nos seguimos queriendo, no sé. Tal vez puedes pensar eso tú de esta opción de darse un tiempo y debes de expresar, ¿no? Pero también debes de escuchar lo que la otra persona piensa sobre la alternativa que dio. Eso es básicamente lo que debemos de hacer en una comunicación asertiva. Son los pequeños pasos y se puede aplicar fácilmente en la vida cotidiana. Y bueno, ya para terminar, aquí les dejo otra vez donde yo subo este contenido de difusión. Se hace en YouTube, Twitter y Facebook. Aquí está como me pueden encontrar en cada una de estas. Para que si les interesa o quieren escuchar un poco más, aquí bueno, se puede encontrar de forma fácil. Eso sería todo. Espero que les haya resultado enriquecedora, que hayan aprendido algo y que espero que puedan poner en práctica estas cuestiones en su vida diaria. Sería todo de mi parte y bueno, hasta luego.